Buenas noches. Hemos estado hablando acerca de el sufrimiento. He estado pensando mucho en el asunto. Hay un versículo que dice que no tendremos temor de malas noticias. El versículo en ningún lado dice que nunca tendremos malas noticias. Dice que no tendremos temor cuando esas noticias llegan. Pero ¿cómo no sentir temor si desde que salimos del vientre de nuestras madres, empezando por nuestros padres, si no tienen un concepto claro de quién es Dios, nos enseñan a temer? A la enfermedad, a un fracaso financiero, al hambre, a la desnudez, a las guerras, al clima, a la oscuridad, a los accidentes. Y eso lo siguen afianzando durante todo nuestro proceso de crecimiento. Y una de las cosas que nos enseñan es a temerle al sufrimiento, no afrontarlo. Y llega el sufrimiento a nuestra vida por A o por B. Y entonces ahí es donde tú y yo entendemos que nuestro Señor Jesús vino a enseñarnos algo más que una teoría. La vida misma es la práctica de lo que nuestro Señor Jesús vino a enseñarnos en esta parte biológica de nuestra existencia. Y eso me lleva al evento final de temor, y es: la gran mayoría de personas le teme a la muerte. Y si a eso le sumamos que nos enseñan a temerle al diablo, a los demonios, a los brujos, a los enemigos, la vida de un ser humano es muy estresante. Es una esclavitud constante. Y los que leen la Biblia juiciosamente dicen que la expresión "no temas" aparece, dicen ellos, 365 veces en las Sagradas Escrituras. Y entonces la aplican, y me parece bien, diciéndonos que una frase de esas por día, porque apenas te despiertas, ahí están los temores. ¿Le pasará algo a mi papá? ¿Le pasará algo a mi mamá? ¿Si me irá a durar? ¿Y mis hijos? Santiago, y acá quiero decirte que esta carta me llena de profunda emoción porque es escrita por un hermano del Señor Jesús, alguien que creció en la misma casa con el Señor Jesús. Lo vio desde pequeño en su proceso de adolescencia y de juventud y gran parte de su edad adulta. Y tú y yo necesitamos entender que el Señor Jesús, quien es Dios, pudo haber, como Dios, simplemente haberse materializado de 33 años y medio a punto ya de ir a la cruz y ya. Pero no, Él no se evitó todo ese proceso desde pequeño, desde su nacimiento y desde su crecimiento en una familia, en unas circunstancias bien difíciles, porque vivir bajo el yugo del Imperio Romano era un constante peligro. Su misma niñez nos enseña que un energúmeno loco, un orate llamado, gracias hija, Herodes, asesinó a los niños menores de X años buscando matar al Señor Jesús. Vive una vida no de holgura, porque Nazaret no era precisamente el polo de desarrollo del imperio. Sus padres tenían una profesión
muy sencilla, carpinteros. Entonces Santiago, después de que nace de nuevo, porque una cosa es ser hermano del Señor Jesús biológicamente, pero otra cosa es ser hermano del Señor Jesús como persona nacida de nuevo, tiene mucha autoridad para hablarnos acerca de las pruebas y los sufrimientos. Lo tuvo ahí cerca. Cómo afrontó el Señor Jesús la vida, cómo fue ejemplo para él. Entonces, el asunto es que Santiago escribe esta carta y el capítulo 1 comienza con esto. En el versículo 2 se dirige a los creyentes y yo hoy me estoy dirigiendo a usted como creyente. Lleve años o está empezando. Para que comprendamos juntos las Sagradas Escrituras. Santiago rompe el molde. Nos han enseñado a temerle y a evitar el sufrimiento. Santiago estará loco, porque mira lo que dice: tened por sumo gozo cuando os halléis ¿en qué? En diversas pruebas. Pero ¿cómo si el sistema caído me ha enseñado lo contrario? Que esté triste cuando esté en medio de diversas pruebas, que me sienta despreciado por Dios cuando esté sufriendo. Es más, las pruebas, la religión popular las ha asociado con el castigo o el abandono de parte de Dios. Y resulta que no es así. Según las Sagradas Escrituras, estamos siendo formados en carácter. Y la única forma en que Dios puede formar nuestro carácter es en el sufrimiento, porque en el éxito no lo hacemos. Es más, la gran mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría, hemos llegado al Señor por una prueba. Porque son pocos. Conozco tal vez un medio, ni uno entero, que un día se levante y diga: pero como estoy lleno de salud, como marcha todo de bien en mi casa, el matrimonio funciona, mis hijos son, no, qué esplendor. Los negocios, tengo que decirle a la gente que no más porque no me da tiempo para realizarlos, soy tan exitoso, vivo tan contento, tengo tanto gozo, mi profesión, no, me llueven los pacientes, los clientes, las personas para que los asesore. Todo lo que hago son triunfos. A mí lo que me falta es conocer de Dios. Voy a buscar urgentemente por lo menos una Biblia para leerla. No, ¿dónde es que está esa vecina, esa compañera de universidad, ese compañero, ese familiar que va por allá a una iglesia de locos, que a ver si me lleva? Yo quiero como conocer de Dios. Nunca. Si usted ha escuchado en este caminar, uno o dos son demasiados. Hermanos míos, es para creyentes. Tened por sumo gozo, ni siquiera por gozo, o sea, el top del gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, casi que en un éxtasis. No podemos evitar las pruebas, pero sí podemos tener una actitud bíblica ante ellas. Observe que no dije la actitud correcta, porque hay gente muy zen. Hay gente que ha llegado a un punto del dominio propio sin necesidad de Dios, que es una especie como de kung fu espiritual. No estoy refiriéndome a eso. Una actitud correcta, no, una actitud bíblica mejor. Ahora, no es provocar las pruebas, salir a buscarlas. No, espérelas. Cuando lleguen, les hacemos frente. Y cuando dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, es algo más que aguantarlas. Pues no me estoy refiriendo al hermanito o a la hermanita que dice: no, yo aquí en la prueba, tratando de sobrellevar la cruz que me tocó. No, esto es muy... No. Es algo más que aguantar las pruebas. Es usarlas como herramienta para lo que son. ¿Por qué sufrimos? Fue la pregunta con la que iniciamos este paréntesis ya hace varias semanas. ¿Y para qué sufrimos? Fue la segunda. ¿Por qué sufrimos? Porque es la única forma en la cual Dios puede enseñarnos
lo que necesita enseñarnos. ¿Y para qué sufrimos? Para formar nuestro carácter a la estatura de la plenitud de Cristo, porque como tú y yo estamos, no le servimos. Ahora, ¿por qué Santiago me dice esto? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Crecemos en carácter y en semejanza a Cristo. Las pruebas son la preparación del creyente en su carácter eterno. Es más, se nos vincula a través del sufrimiento al sufrimiento mismo de Cristo. Cuando dice sabiendo, me está hablando de un creyente y una creyente experimentados que saben para qué son las pruebas. No que las estén evitando. Pastor, ore por mí para que no me pase tal cosa. Pastor, ore por mí para salir de tal otra. Oremos, mandamos cadenas de oración para que nos saquen de ahí. Santiago me dice, no. Por lo menos a esta carta no envíen peticiones de esa clase. Tengan por sumo gozo cuando estén en medio de diversas. El plural ahí de diversas me indica que van variando. Ya te mostré, y tú lo sabes por experiencia también, de que sales de una y como que arrancas otra. A veces te dan un espacio, algunos días, algunos meses, algunos hasta años, pero ahí están, esperándote. No tendré temor de malas noticias, no porque las malas noticias no vayan a llegar, sino que tendré una actitud valiente bíblica ante ellas. No es el caso entonces nuestro estar temiendo, sino estar creyendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y entonces, cuando uno inicia este caminar, trae dichos tales como, ay Señor, dame paciencia. ¿Han escuchado esa expresión? Y no falta por ahí el que le huye a la situación de la paciencia. Ay, no le pida eso al Señor, que lo que le manda automáticamente son ¿qué? Pruebas. Tenemos un sentido de escapistas. No nos gusta sufrir porque no sabemos para qué es. Y traemos a la gente a veces engañada al Señor, diciéndole, venga que la situación se arregla. En la gran mayoría de los casos empeora. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Como solo estoy dando un repaso, si usted quiere ampliar sobre esto, ahí en YouTube está toda la carta a Santiago. Entonces, la prueba o el sufrimiento que vemos en ese versículo en la parte inicial no es un fin en sí mismo. O sea, no es fundar la orden de sufrientes descalzos, no. Venga a sufrir, bienvenidos al sufrimiento. No, el sufrimiento es un medio, no es un fin. En este caso, Santiago me enseña que la prueba de mi fe produce paciencia. Y no estamos hablando de la fe, vuelvo y te aclaro, de la fe que desarrollo para comprar una casa partiendo de 0 pesos, no, o fundar una empresa, o hacer un viaje, no señor, es la fe en el Señor Jesucristo. Lo que Santiago quiere ayudarnos a entender es que usted y yo necesitamos saber en quién creímos, y para qué creímos, y para dónde vamos, que ese es el otro problema que tenemos, y tenemos que salir de él. Y es que nos han enseñado en este sistema caído, corrupto, del nacimiento al ataúd. Entonces todo se nos vuelve un complique en ese pequeño periodo de vida biológica. Y el Señor Jesús nos enseña que eso no termina ahí. La vida sigue derecho y pasa por en medio de la muerte triunfante para todos aquellos que en Cristo Jesús hemos creído. Es decir, si tú lo miras bien, nosotros seguimos a un Cristo sufriente, un Cristo que sufrió. Él está sentado a la diestra de Dios Padre actualmente. Él resucitó, está glorificado a la diestra de Dios Padre, pero se nos olvida que para estar ahí tuvo que pasar por la cruz. Queremos una vida sin cruz.
La cruz significa sufrimiento. Algunos parecemos que seguimos a un Señor Jesús que lo pegaron con colbón o con pegaloca a la cruz, no con clavos. Y que le dijeron, desmáyese, hágase el muerto y después lo escondemos para que digamos que resucitó. No, Él murió. Pero las prédicas livianas nos hacen pensar que ser creyente es una vida de puros éxitos y no nos enseñan que el verdadero éxito es afrontar con entereza cada uno de los sufrimientos con los cuales Dios nos está formando el carácter en esta vida, porque después no habrá tiempo para formar carácter. Y entonces tenemos gente sufriendo en las guerras, en los hospitales, en los cementerios, como llorando a aquel que partió, la enfermedad, pero no, sufren sin sentido, no aprenden nada y se amargan, se vuelven distantes, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Obra completa. El Señor Jesús, el Espíritu Santo, nuestro buen Padre Celestial, harán de cada uno de nosotros una obra completa. Lo que quiero decirte es que no quedarás a mitad del camino. Dios comienza contigo, sigue contigo y acaba contigo hasta que te tiene terminado y terminada. Y el objetivo es que seas como Cristo en cuanto a carácter. Ah, Hollywood, cómo lo aborrezco. Nos vendió un Cristo de Semana Santa derrotado, sufriente. Usted no se da cuenta hasta que lee las Sagradas Escrituras que del Señor Jesús, de su boca jamás salió una palabra de temor. Nunca le dijo a los discípulos, corramos, escondámonos. Jamás. Y le salió gente muy brava. Una vez le salió un tipo con un machete, Malco. Pedro con su machete le tumbó una oreja y el Señor Jesús se queda mirándolo y le dice, no, es que no es con espada, ni es con ejército. Con sus manos vacías les enseñó a hacerle frente a la vida. No necesitó un ejército. Herodes, todo el mundo le oía a ese loco, era un gobernante loco. Pilato era un asesino, mezclaba la sangre de seres humanos con sus sacrificios paganos. No había como que hacer un caldo, pero el Señor Jesús nunca huyó, jamás. Él fue arrestado porque necesitaba vivir un proceso jurídico en el cual condenaran al inocente y absolvieran al culpable, por eso salió Barrabás. Porque Él vino a cumplir un objetivo en esa cruz. Todos le huimos a la cruz. Jesús no. ¿Qué Jesús seguimos entonces? Y a veces hacemos del cristianismo una profesión para conseguir cosas. Somos como enseñados a ser una especie de piratas abigeos del cristianismo. Acudimos al Señor solo para sacarle, como si Él se pudiera engañar. Mas tenga la paciencia su obra completa. Estarás listo cuando estés listo. Y dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Diga conmigo, sufrimiento. Yo no sé por qué está enseñando de esto, porque para ser discípulo del Señor y representarlo bien, uno necesita entregar bien el evangelio en el cual decimos creer. No podemos entregar un evangelio incompleto. ¿Qué le vas a decir entonces al enfermo, al pobre, al necesitado, al fracasado, al que está
completamente, le sacamos el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer entonces con el endemoniado? Porque hay gente que se llena de demonios y hay que echárselos. ¿Qué vamos a hacer? Sin que os falte cosa alguna. Vuelvo y te digo, entraste el día que Dios te permitió nacer de nuevo. Desde ese día estás matriculada, mi hermana, en una escuela que se llama la Escuela del Quebrantamiento, y de ahí no sales hasta que estés listo. Puede que faltes algunas clases, puede que te hagas el bobito, pero el problema con esta escuela es que no es de un lugar específico, está dentro de ti, te persigue desde adentro. Resulta que tienes un habitante, se llama el Espíritu Santo, nadie se escapa de él. Pedro también lo vivió, y en su primera carta, en el capítulo 4, dice a los creyentes allí: amados, no os sorprendáis del fuego de ¿qué? Disculpe, de prueba que os ha ¿qué? Sobrevenido. Me gusta esa palabra, sorprendáis, porque algunos creyentes han sido tan mal instruidos, porque no es culpa del creyente, es culpa del que está en el púlpito al no indicarles qué pasa, ni lo que les va a sobrevenir, que claro, los coge de sorpresa. Esa sí no la vio venir. Pedro me está diciendo, hombre, y mire la palabra que usa, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Identificarme con Cristo, lo que está diciendo Pedro, implica asumir la responsabilidad de ser el portador de su gloria, pero también de sus sufrimientos. Lo que Pedro está diciendo es, no se hagan los sorprendidos por la temperatura de los sufrimientos o lo caliente del horno probatorio. Usted y yo no tenemos un horno crematorio, sino un horno probatorio. Llegó a Cristo, prepárese, no le huya, sepa que está en buenas manos. Dios no le va a destruir, Dios simplemente quiere acabar con usted para formarlo realmente como debe ser, porque en este estado no le servimos. Como llegamos y hay gente más dura que rodilla de camello, es impresionante, pero no escapa. Pueden pasar años y años, y ahí sentado, y el hermanito no cambia, sigue siendo el mismo. Ya llegó, es salvo, pero eso sí, no sirve ni para acuñar una puerta en la iglesia, porque ella sigue haciendo lo que les da la gana, y su vida es como a ellos les provoca, y creen que se están escapando. No, tarde o temprano te cae el, John, me está asustando. No te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ay, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si te sorprende la prueba como una cosa extraña que te está ocurriendo, has sido mal discipulado, te enseñaron mal, hermano, te engañaron. O la persona que te instruyó de buena fe estaba equivocada. Hay que esperarla. Es de simple lógica en el cristianismo saber que seremos probados. Pero también dice Pedro algo que no le dicen a uno tampoco, por andar buscando dádivas de Dios, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de ¿quién? ¿Sabías que cuando tú sufres, el Señor sufre contigo? Había unos creyentes que estaban siendo despojados en la época de Saulo, estaban siendo maltratados, los metían a la cárcel, les quitaban sus bienes, algunos los llegaron a matar como a Esteban. Y cuando Dios le pone el tate quieto a Saulo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor Jesús ya resucitado a la diestra del Padre. Esa situación tuya no es ajena al Señor Jesús, la está pasando contigo.
Y cuando te dice que está siendo participante de los padecimientos de Cristo, no está hablando en cuanto a la salvación, porque la salvación no es por obras, es por gracia, pero sí en cuanto a que como miembros del cuerpo de Cristo en esta generación, usted y yo llevamos algo de las cargas de los sufrimientos de Cristo sobre nosotros. No somos Mesías, pero es que el cuerpo de Cristo sufre para ser formado. Y por eso tienes que llegar al punto en el que el sufrimiento del otro también te toca. Quiero decírselos sin pena, me sorprende. Fallece alguien, un familiar cercano de alguno de nuestros hermanos. Yo les pongo el mensajito en la cadena de mensajes. El cuerpo temporal de fulanita de tal, el pariente en tal manera de tal. Siempre vamos los mismos 3 peludos, pues a excepción de yo. Y te pongo la dirección y el teléfono y dónde queda. El muerto no se va a volar, pero el que se vuela eres tú. No te identificas con el sufrimiento de esa familia. Sinceramente, te importas mucho tú. ¿Qué tal que te invitara entonces a revisar cuántas neveras hay vacías entre nosotros? No, si no vas al sepelio, menos a la comida. Nos importamos mucho. Pero si es el mío el que fallece, el cercano mío, ahí sí me fijo. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Sí, el Espíritu Santo está presente en todas estas situaciones de sufrimiento para que nos asemejemos a Dios en cuanto a carácter. Quiere hacernos a su estatura, esa es su meta. La meta es que le demos la gloria al Padre no solamente cuando cantamos, sino en cada una de las situaciones de nuestra vida. Padecer con Cristo es por ser parte de su cuerpo. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y ahí es donde te decía, qué engaño. ¿Sabes por qué muchos de nuestros jóvenes se lanzan al desenfreno? Porque creen que la vida se les está acabando y la vida no se acaba ni con la muerte. Y tienen la idea de que yo me consagro más adelantico. No es así. Entre más temprano comiences y el Espíritu Santo te lo permita, mejor. Para que también en la revelación, ahí me está hablando de que cuando realmente las cosas se manifiesten como son, cuando veamos al Señor venir en su gloria, en su retorno, entonces ese día nos vamos a gozar con gran alegría. Y miren que siempre usa calificativos. Allá Santiago decía, sumo gozo, aquí dice gran alegría. Gran alegría. O sea, no solamente estoy contento, estoy re contento. ¿De qué? De que el trato que tuvo nuestro buen Padre Celestial al permitirnos sufrir, tener pruebas, va a tener su fruto. No necesariamente en esta vida, pero sí te lo garantizo que en la venidera. Punto. Y dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, miren qué interesante esto, sois bienaventurados, porque es que no se trata de sufrir por nuestros pecados. Pues valiente gracia si comete un ilícito y soy sancionado por él. Aquí estamos hablando de que las personas de Cristo sufren por parecerse a Cristo y son perseguidas porque son creyentes y son vituperadas porque son creyentes, no porque hicieron algo que merezca una sanción. ¿Y en qué se manifiesta esto? Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El asunto es que no nos gusta cambiar de compañías. Algunos nos demoramos demasiado tiempo para entender que nuestras verdaderas compañías son estos que están acá y han sido llamados por el Señor. Los demás son para compartirles la palabra y evangelizar,
pero no para participar en su decadencia. No estoy hablando de que nos aislamos, sino que cuando dice que el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, el Espíritu Santo no reposa sobre alguien que no haya nacido de nuevo. Y entonces, miren la diferencia, porque Pedro sí es claro, más que Santiago. Dice, ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado. Es decir, cuando el impío habla mal de ti, está hablando mal de Cristo. Cuando el impío es una persona que no tiene piedad, así como tú y yo lo fuimos alguna vez. Cuando hacemos persecución o somos perseguidos, por alguien que no conoce de Dios, por parte de ellos, el nombre de Dios es blasfemado. Así, es que esto no es solamente para Pablo. Cuando Pablo es interrogado por el Señor Jesús, cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hoy en la actualidad, cuando alguien te hace daño a ti por ser de Cristo, a esa persona tarde o temprano le llegará la misma pregunta, ¿por qué me persigues? Pero ¿cuándo, Señor? Si usted está en el tercer cielo, usted es imperseguible. No. Cuando le haces algo a estos, me lo estás haciendo a mí. Tremendo. Es más, cuando alguien beneficia a un creyente, también se lo está haciendo al Señor Jesús. Entonces, a ellos se les cuenta como pérdida, pero para nosotros, dice, se nos cuenta como glorificación. Entonces lo que quiero decirte es que sufrir dentro de este rango de hacer lo correcto y agradable a Dios nos hace honrarlo más. Sufrir por una conducta que no agradaba a Dios, ya si estamos recibiendo es una reprimenda. Uno tiene que aprender a saber en dónde está. Bueno, John, yo creo que usted me ha hablado ya mucho del sufrimiento, pero yo quiero decirle algo. ¿Y si es el diablo el que arranca detrás de mí y que me quiera hacer daño? Fácil, se lo tengo. En Lucas capítulo 22, el Señor Jesús tiene un diálogo con su discípulo amado Pedro, Simón. O sea, lo que quiero decirte es que ni el diablo te puede tocar si Dios no le da permiso. El diablo no es una rueda suelta en el reino. No. Mire lo que dice. Dijo también el Señor, pues, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, le está diciendo Simón, el diablo ha ido al trono del Padre y le ha dicho, déjenme los toco. No solamente a Simón, sino a los otros 12, porque recuerden que no solamente Simón salió corriendo, sino los otros 11 también. A veces le echamos toda el agua sucia a Simón y resulta que no es así. Los otros 11 también corrieron. Lo que quiero decirte es que ni el mismo Satanás te puede tocar si Dios no le da permiso. Porque he aquí Satanás os ha pedido, es que fue permiso para tocar a John, permiso para tocar a Ruth. Y así póngale el nombre. A usted el diablo, para que no ande por ahí como escondiéndose. La guerra espiritual tiene muchas cosas que evaluar en el panorama fantasmagórico de algunos conceptos de creyentes que no miran las cosas como las dan las Sagradas Escrituras. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Me entiende? Simón entendía porque el trigo, para poderle quitar los granos, había que zarandear esas ramas hasta que el trigo caía. Había que sacudirlo. Lo que tácitamente el Señor Jesús le está diciendo a Pedro es,
y le dimos permiso. Señor, ¿por qué me está tocando? Porque di permiso para que te zarandeen como al trigo, a ver qué cae, para que lo que esté flojito se caiga. Aventar el trigo es algo que los cultivadores saben a qué se refiere. Tomaban una herramienta de 5 chuzos, como una especie de pala de chuzos nomás. Tomaban el trigo y lo aventaban y lo hacían en una corriente de aire fuerte, de manera que se llevaba todo lo que no sirve y solamente caía el trigo al piso. Así tiene que hacer Dios con muchos de nosotros, porque traemos muchas cosas pegadas en nuestra vida que no sirven, para zarandearos como a trigo. Miren qué tan lindo. Pero yo he rogado por ti. Yo no sé si usted ha estado en pruebas duras donde a uno no le provoca ni orar, ni levantarse siquiera. Pero el Señor cumple su labor de intercesor, inclusive en ese momento, aún antes de haber ascendido, porque en Apocalipsis capítulo 12 lo vemos como, y en Romanos capítulo 8, no solamente el Señor Jesús intercede por nosotros, sino que también el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Padre también está a favor de nosotros porque somos sus hijos. Entonces, lo que está diciendo el Señor Jesús es que no nos va a evitar la prueba, que nos va a enseñar a pasar a través de ella. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Porque es que al que le están puliendo la fe es a uno. El Señor tiene suficiente fe. El Señor está rogando por uno para que la fe de uno no falte. Porque Él es el propietario Él es el autor y consumador de la fe. Para que tu fe no falte. O sea, no nos abandona, está ahí, pero no nos las evita. Tremendo eso. Y tú, una vez vuelto, lo que está diciendo es: de eso no te vas a morir, Pedro, de la negada que me vas a pegar. Y tú, una vez vuelto, porque eso significa, una vez pasamos la prueba, quedamos aptos para enseñarle también a otros. Un creyente sin prueba puede dar la teoría, porque uno puede dar la lección de memoria. Pero otra cosa es cuando tienes las heridas cicatrizadas debajo de la enjalma. Y entonces puedes decirle a una persona: te acompaño y oro por ti. Porque muchas veces lo que uno quiere sacar es a los otros de la prueba para evitarles el sufrimiento, y lo peor que uno puede hacer es eso. Lo mejor que puede, a veces por eso no tenemos ni forma de ayudar al otro, porque lo único que necesita Dios es que, al igual que Él, oremos para que la fe de esa personita no falte, sino que se incremente, porque la persona no se muere de eso. Mejor dicho, uno no se muere hasta que está listo. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. A eso se refiere. Ahí sí quedas en la capacidad de ayudar a los demás, no de juzgarlos. Mira que el Señor Jesús no lo juzgó, el Señor Jesús no le dijo cosas malucas. Es más, el Señor Jesús sabe cuándo vas a fallar también. Pedro, cuando el gallo cante 2, tú me habrás negado 3 veces. Por eso, en la prueba es Dios y tú. Puede estar tu mujer, puede estar tu marido, puede estar tus hijos, puede estar tus grandes amigos, compañeros intercesores. Pero es que el asunto es cada uno formado a la imagen de Cristo en cuanto a carácter. Qué privilegio entonces que usted y yo hayamos sido escogidos en esta generación para eso. Porque si se da cuenta, somos pocos. Pocos en comparación al total de los habitantes de nuestra ciudad.
Hay personas que sufren como de complejo de multitudes. Se sienten pequeños y son pocos. Pero la Escritura dice, no temáis manada grande, ¿cierto? Manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Eres la excepción en esta ciudad que Dios ha tomado de entre las multitudes para trabajar contigo. Y lo hace a través de diversas pruebas. Entonces te decía que a veces no sabemos el Jesús que seguimos. Y en Hebreos capítulo 2, el Señor Jesús no es como esos entrenadores que uno va al gimnasio y dice, haga pues 50. Y él mirando ahí No, el Señor las hace con usted. Pero vemos a aquel, dice la Escritura a los Hebreos, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, diga conmigo, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Lo que pasa es que nosotros queremos gloria y honra sin cruz, sin prueba. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Vuelvo y te digo, es que al Señor Jesús lo mataron. ¿Qué clase de Jesús estamos siguiendo nosotros? Le hizo frente a la muerte. Y aquí quiero que nos plantemos frente a la muerte misma. Le huyes a la muerte. La sociedad nos ha enseñado a huirle a la muerte. La gente antes en los barrios la velaban en la sala de la casa. Recuerde, un barrio es un lugar donde vive gente y no hay portero. Esto es más grande que su unidad residencial. Y las velaban en la casa y ahí se desayunaba, se almorzaba y se comía mientras venían de la funeraria para llevárselo. Ahora no. Lo sacamos a un lugar especializado para eso y se lo llevan y le creman o lo entierran. Usted casi no tiene que tocar nada. Pero ese agente de seguros que viene a decirte, cómprame un seguro de vida, está explotando tu temor y cómprelo para que le vaya bien a la persona que quede. Pero el asunto es que está explotando tu temor a la muerte. Y claro, tú corres, entre más alto mejor, dice uno, en cierta forma es como para quedar de alguna manera vivo después de muerto y que la familia lo recuerde mientras se gasta esos recursos en un buen viaje. Nos vamos a morir, hermanos. Húyale. Haga todas las dietas que quiera. Tenga su entrenador personal el que quiera, no salga, pero tarde o temprano nos llega. Y eso es lo que el Señor también venció, la muerte. O sea, nosotros no estamos aquí para llenar un espacio y para vernos bonitos, es porque la vida es algo más que esto que estamos apreciando. Qué bueno que nuestros padres nos hubieran enseñado eso. Nos entregaron una religión tan harta y aburrida que aún años en el cristianismo nosotros pensamos que esto es harto y aburrido porque no hemos salido de la tara aquella religiosa. Y afrontamos la vida con temores y la vida hay que afrontarla es con el valor que nos da el Señor en las Sagradas Escrituras. Y entonces dice este escritor a los Hebreos, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, porque el Señor Jesús siendo Dios no se hizo como ángel sino como hombre. A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, Dios no podía morir como Dios, se hizo hombre, porque a raíz de la caída, ¿o qué le dijo Dios en el jardín al hombre y a la mujer? El día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Moriréis. Y entonces este Dios se identifica de tal manera con nosotros, nuestro Jesús, que se hace hombre para poder morir, porque de otra forma en esa cruz no había forma de matarlo, como Dios, pero sí como hombre. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
O sea, en esa cruz íbamos usted y yo, y una muerte eterna. Pero resulta que en esa cruz el justo por los injustos nos da el pase para la vida eterna, una vida completamente gloriosa. Por eso quiero decirte, por mal que te vaya en las pruebas, por difíciles que sean, gózate en ellas, no como un sádico, no, gózate en ellas porque la recompensa es tremenda. Dios te está permitiendo eso porque lo que te va a entregar se llama vida eterna. Y dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, porque Jesús es el creador, Colosenses capítulo 1, y por quien todas las cosas subsisten, porque Él las hizo por medio de Él y para Él, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? Buen nombre para una finca. Jesús no vino acá en una cruz a morir y luego a resucitar para llevarnos de paseo, no sé, a Aruba, a una buena finca. Dice, ¿para llevarnos a dónde? A la gloria. A la gloria. Por eso en esta congregación no tenemos clases de jóvenes allá para ayudarlos, para tenerlos con musiquita con humo y entretenerlos para que no se aburran. No, usted necesita saber, por eso está aquí con sus papás, usted necesita saber eso. A la gloria. Y la gloria se llama la eternidad. Entonces resulta que Dios, que además no podía morir, tenía que hacerse hombre para morir, sígame en esto por favor, además tampoco sabía que era sufrir por ser Dios. Pero una vez hecho hombre, miren, coja el pasaje completo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellas. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Isaías capítulo 53. ¿Te das cuenta que el Señor Jesús no vino a darte un Ferrari? ¿Te das cuenta que el Señor Jesús no vino a darte una casa de 8 pisos? John, entonces, ¿usted no cree que Dios prospera? Claro que sí, yo he visto la prosperidad de Dios. John, entonces, ¿usted no cree que Jesús sana? Claro que sí, yo he visto la sanidad de Dios. John, entonces ¿usted no cree que Dios le puede dar una vida sentimental sólida? Sí, yo la he visto. No te estoy diciendo, pero Él no vino a eso. Esas son bendiciones colaterales del asunto. Dice, de la salvación de ellos. Y había que perfeccionar al Señor Jesús por aflicciones porque Él es el autor de nuestra salvación. Y quiero terminar con esto, solo lo voy a leer. En Hebreos capítulo 12, que queda después del capítulo 11 y está antes del capítulo 13. En el 11 nos habla de una gran cantidad de hombres y mujeres que sufrieron. Y dice que se nos preparó a nosotros también una manera de ser perfeccionados por las pruebas. Por eso te decía que esto no es sufrir por sufrir, es porque tenemos un viaje para hacer a la gloria, no al cementerio, ni al horno crematorio. Por tanto, nosotros también, dice el escritor, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es todos los del capítulo 11 que han sufrido y que han sido perfeccionados para llegar a tener el carácter que necesitan tener. Dice, despojémonos de todo peso. Es que esto es una competencia. Hay personas que transitan por esta vida con un equipaje muy alto. A los que intentamos trotar, no se nos ocurre nunca ir de saco, corbata y zapatillas con cordón y medias delgaditas. No. Ni sale uno con un escaparate encima. No. Entre menos lleve, mejor, más fácil corre. Dice, despojémonos de todo peso, de malas ideas, de malas enseñanzas. Mi hermana, por favor, yo le pregunto, ¿usted qué le está enseñando a sus hijos y a sus hijas?
Hermano, yo le pregunto, ¿usted qué le está enseñando a su mujer y a su descendencia, a sus empleados, a su familia, a la familia suya que le copia tanto? ¿Qué le está enseñando? Despojémonos de todo peso. Y dice, y del pecado que nos asedia. Tampoco se nos habla del pecado. Se nos ha dicho entonces que el tipo no es ladrón, es un cleptómano. Y le damos nombres a los pecados y tenemos profesiones para tratar cosas y les damos diferentes nombres. El asunto en esto es que cada sufrimiento y cada prueba nos enseña a despojarnos de tantas cosas que son basura y no se deben llevar. Y dice, y corramos con paciencia. Qué aparente contradicción. Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quiero decirte, tal vez usted no sabe, mi amiga y mi amigo, usted fue inscrito en una carrera. Yo creí que yo había venido al mundo para encontrar un buen marido, tener hijitos y criarlos y hacerle gugú y luego tener nietecitos y morir de viejitos. No, hermana. Chévere, pero eso no es todo. Yo creí que yo había nacido para salir adelante, venir desde abajo, ir consiguiendo cada cosita y conseguirme una compañera para transitar por esta vida y tener hijos y llevar mercado a la casa y tenerlos todos bien. No, hermano, sorry. Usted no es como los otros. La carrera que tenemos por delante. Y dice, puestos los ojos en Jesús. Dios quiere que usted sea como las palomas, ¿sabe? Las palomas solo pueden mirar un objeto a la vez. No son como las otras aves que con un ojo para allá, otro para allá, como la ñora suya, no. Son fijas. Usted y yo debemos ser así, puestos los ojos en Jesús. En mi marido, no, en Jesús. En mi mujer, no, en Jesús. En mis amigos, en Jesús, en la plata, que Jesús, hombre, que en Jesús. Y por eso nos estrellamos tanto, porque no colocamos los ojos en Jesús. Porque Jesús dice, es el autor y consumador de la fe. Y dice, el cual, miren qué coherencia por todos lados de este asunto. El cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué sufrió? La cruz. Él no estaba diciendo, uy, qué rico esa cruz, cómo va a quedar ahí de aporreado, de despellejado, de azotado, de desangrado. No. El Señor Jesús la puso más allá. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y aquí viene, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el Jesús que debemos seguir, no el Jesús de mentiritas que predican los del Evangelio de la Prosperidad. Yo quiero hacer eso, yo quiero sentarme a la diestra de Dios también. Ay, John, ¿no le parece muy descabellado uno sentar? No, ahí dice, y les daré que se sienten en mi trono, así como mi Padre me ha concedido sentarme en su trono. Ahí es donde yo quiero estar. Y eso es a lo que debemos apuntar. Y tenemos una vida biológica acá, claro que sí, que se acaba en el ataúd. Esa vida biológica, pero la eterna no se acaba. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestras hijas? Maridos, ¿con qué animamos a nuestra mujer? Mujeres, ¿con qué animan a sus maridos? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y entonces dice el escritor a los hebreos, que me parece muy concienzudo: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque para Jesús no le fue fácil. Era el hombre de las persecuciones, a donde llegaba peligros. Salir a comer con el Señor Jesús, uno no sabía si llegaba al desayuno. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Qué es contradicción de pecadores? Gente creada por él, a su imagen y semejanza, lo pone en una cruz. Asesinamos a Dios, hermanos. Y todo eso, el Señor me dice, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Se admite estar cansado, pero no desmayado. Entonces, y con esto termino hoy.
Yo no sé usted, permítame, me pongo de ejemplo. A veces me veo en unos, ay, Señor, porque es que uno se sobredimensiona. ¿No ha notado que uno se sobredimensiona? Uno se cree como el ombligo de alguna cosa y no. Es que me están llamando de los bancos, ¿qué voy a hacer? No se sobredimensione. ¿Qué apellido sos? Betancourt. Bueno, vienen de la A, ya llamaron a Arias, ¿sí? Ya llamaron a Teortúa, pasan por la B tuya y sigue Cardona, por allá, Zapata, ¿sí? No se sobredimensione, usted es solo una cosita más ahí. ¿Sí me hago entender, amigos? Usted no es el único que está pasando. Sí es importante, claro, uno lo está sufriendo en carne propia. Yo no estoy diciendo que no me estoy burlando de ti, jamás. Pero lo que quiero decirte es que uno se sobredimensiona porque uno es muy mimado. Y cuando yo me veo en esas, he aprendido por la lectura juiciosa de la palabra de Dios, cuando estoy así como quejándome mucho, como que estoy muy lloratriz, me acuerdo del Señor Jesús en la cruz del Calvario y digo, no, que vos no sabes lo incómodo, ¿incómodo? Uno en una cruz clavado, haciendo equilibrio ahí, para no... Incómodo, como una corona en la cabeza, incómodo que le interesen a uno las costillas con una lanza, incómodo que lo hayan azotado primero los romanos y después los judíos, incómodo que le hayan dado escupas en la cara, incómodo que le hayan mesado, arrancado la barba, incómodo. Usted no está incómodo, yo no estoy incómodo. Cuando empiezo así como con todos los milindres, vengo a la escritura, porque si me junto con otro que también es así milindroso, no, pues ahí quedamos, tola y maruja llorando. Pues tola y maruja del cristianismo. No, señor, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, porque aún, Johncito, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pues yo ni en sueños, en una cruz yo ahí sufriendo por mis pecados. Y el Señor sí, Él que no pecó y por los de todos nosotros, de todas las generaciones. Por eso se sufre. Yo sé que usted ya cogió más o menos la situación con las dos anteriores conferencias también, pero no se quede sin la última, porque como estamos acostumbrados hasta el ataúd, yo quiero mostrarte someramente lo que ocurre después del ataúd para la eternidad, porque tu vida no se acaba ahí, no se acaba ahí. Vamos a estar en pie, por favor. Amado Padre Celestial, di conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir en mí lo que es del espíritu de lo que es de la carne, para establecer tu carácter en mi vida. A ti, amado Padre, a ti, Señor Jesús, y a ti, Espíritu Santo, sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga a todos.